hoy nos reúne aquí, pues yo creo que una preocupación constante ante uno de los problemas mayores que puede tener una sociedad, que es el descuidado y lo que trae muchas veces consecuencias de descuido de los hijos. De los hijos y de los nietos. Yo veo aquí gente mayor que puede estar muy preocupada de los nietos. Estamos muy preocupados de los nietos. Y es el problema pues, de la conectividad. La conectividad, afortunadamente, hoy es un tema bastante también paradójico, creo que también al mismo tiempo nos produce una gran soledad. Es tristísimo ver un grupo de jóvenes, cada uno con su móvil y no se hablan entre ellos, hablan a través del móvil, algo está pasando. Pero esto cuando lo traducimos ya a dos palabras probablemente que tienen muchísima relación, que es el riesgo y el peligro. Riesgo es algo innato a las personas, a la naturaleza humana. Vivimos con riesgo, estamos en riesgo permanente. Pero es terrible cuando ese riesgo pasa a ser un peligro. Y el peligro lo convierte el riesgo en las circunstancias que dependen más de nosotros. Es realmente cuando algo, o hacemos algo que está mal, o no, o dejamos de hacer algo que estaba bien, que teníamos que hacer. Y en ese momento, lo que antes, hasta ese entonces era un peligro, se convierte en un riesgo. Nuestra juventud hoy está en un riesgo importante. Comentaba hace un rato una juventud, una etapa infanto-juvenil en donde la principal causa de muerte es el suicidio, eso denota que algo está pasando en esta sociedad. Esta sociedad está profundamente enferma. Y los responsables de esa enfermedad somos todos nosotros. Todos tenemos un pelín, un granito de arena que aportar para que esto no sea así. En fin, pero no soy yo quien vaya a daros las pautas principales del cual es el problema y lo que tenemos que hacer, pero para eso tenemos aquí hoy dos personas sumamente implicadas en este tema, expertas en el tema, como es Gemma Martín, hasta ahora fiscal de menores, y hasta hace pocos días, en estos días ha pasado a otra dependencia de la Fiscalía, creo que de la violencia de género, ¿no? Sí. Bueno, espero que con el mismo éxito que has tenido hasta ahora, y la misma implicación, que es muy importante. Y al subdirector general de protección de datos, de la Unidad de Protección de Datos, Julián Prieto, ¿no? Sí. Y bueno, dos expertos que nos pueden hablar de las raíces, de las consecuencias y de las medidas, tal vez, o la orientación que podamos dar. Pero todos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que pasa. Sin más, le damos la palabra al subdirector, a Julián. Perdón. Bueno. No hace falta presentación de Salva. Salva es nuestro responsable total de protección de datos. Por tanto, es una persona que lleva muchos años al frente de nuestra unidad de protección de datos, porque nosotros generalmente, no solamente por el seguro, sino por el sector en donde funcionamos principalmente, que es la sanidad, pues es algo que tenemos muy a flor de piel, ¿no? La necesidad de una protección muy especial de los datos que manejamos. Y en ese sentido, pues Salva está al frente de esta unidad de protección de datos, colaborando con colegios, con unidades, con profesionales, etcétera, etcétera, y haciéndolo desde una profesionalidad que no puedo menos que alabar. Gracias. Salva, cuando tú quieras. Muchas gracias, presidente. Estás escondido, ¿yo qué voy a hacer? Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias por todo. Estamos muy ilusionados, ¿no?, con la jornada que iniciamos hoy, con la conferencia, con un tema, como bien ha dicho el presidente, pues es un problema social al final que tenemos aquí encima de la mesa todo y que necesitamos la ayuda de todas las, pues desde gobierno, instituciones, ¿verdad?, agencias de protección de datos, bajo más todavía, familias, ¿verdad?, padres. Hay una responsabilidad muy importante. El esquema un poco, que voy a intentar ser bastante breve para darle paso a mis compañeros en esta mesa de hoy, voy a un poco aterrizar el escenario que tenemos actualmente, ¿no?, el problema que tenemos. Vamos a analizar los delitos más delicados, por así decirlo, que tenemos encima de la mesa, que son el grooming, el sexting y el ciberbullying.
Y luego una serie de consejos prácticos que, bueno, pues que humildemente vamos a intentar transmitir, porque no solo vamos a poner aquí encima de la mesa el problema, sino que vamos a intentar dar, en la medida de nuestras posibilidades, algunas soluciones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo nos encontramos con una edad media de acceso al móvil de los 11 años, como están viendo ustedes ahí, ¿no? Estos son unos datos que hemos sacado de un estudio que hay magnífico de UNICEF, que se ha hecho pues, sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia en España. ¿Vale? Un 58,4% se lleva el móvil a su habitación durante la noche y el 26% se conecta a partir de medianoche todos los días. Esto es un dato curioso. El 83,5% tienen un perfil en 3 o más redes sociales y el 61,5% tienen más de un perfil dentro de una red social, cosa que a mí me parece terrible, la verdad. Porque imaginaros, ¿no? Es bastante delicado y bastante curioso. Y los usos principales pues son el chateo, como todo el mundo sabemos, el escuchar, la música, ¿no? Las redes sociales, los vídeos, YouTube, Twitch, etcétera. ¿Qué marco legal tenemos ahora mismo y qué hay algo que no nos cuadra, ¿verdad? Porque fijaros, aquí 11 años un móvil, sin embargo 14 años para consentir, es decir, para tener una red social. Vamos, no me imagino yo a muchos niños que tengan un móvil, si la media son 11 años, que tengan el móvil simplemente para escuchar música. Eso no se lo cree nadie, ¿verdad? El problema que tenemos es que solamente a partir de 14 años puedes tener Instagram, puedes tener las distintas redes sociales. Ahí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Y hay algo que es importante y que es bastante delicado. El artículo 7 de la ley nuestra, como digo yo, de protección de datos, la 3/2018, habla de esta edad, ¿verdad? ¿De dónde viene esta edad de los 14 años? El reglamento europeo, que es el que nos rige por encima, ¿no? El resto de países europeos, habla de 16 años y que nunca sean menores de 13 años. Aquí en España hemos cogido 14 años. Es verdad, y hemos recibido, luego hablaremos de las preguntas que hemos recibido también online, y aprovecho para saludar también a la gente que está siguiendo el evento en streaming, que se me ha olvidado al principio comentarlo, con lo cual un saludo también para ellos. Nos han trasladado precisamente esta problemática, que es por qué no se unifica, ¿no? A nivel europeo también esto. Luego hablaremos de todas maneras largo y tendido de este punto porque me parece bastante relevante. Esta otra diapositiva también es muy curiosa, ¿verdad? Habla de horas de conexión diaria entre semanas y horas durante el fin de semana. Con unos datos que son un 31,6% pasa nada más y nada menos que más de 5 horas diarias conectados a Internet un día de semana entre semanas. Y el 49,6% durante el fin de semana. Más de 5 horas, repito. ¿Vale? Más de 5 horas. Bueno, también bastante curioso. Los delitos más habituales son estos que os muestro a continuación, que son el grooming, el sexting y el ciberbullying, ¿vale? Brevemente, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, pues el grooming es un ciberacoso ejercido deliberadamente por un adulto para establecer una relación y un control emocional sobre un menor con el fin de preparar el terreno para un abuso sexual, con la fase de amistad, la fase de relación y luego el inicio del abuso. Este es el grooming que se llama. El objetivo principal, pues obviamente, como todo el mundo podemos sospechar, pues es un tema criminal, ¿no? Manipulación, amenazas, chantajes, ¿no? de ese adulto frente a ese menor, y ahí hemos puesto pues algunos ejemplos, ¿no? que en la prensa, que desgraciadamente vemos todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona detenida por hacer grooming nada más y nada menos que a 43 menores, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo en nuestro día a día. Mecanismos de prevención, pues no pasar tiempo aislado en una habitación utilizando el ordenador o el móvil, ¿verdad? Esto es importante. Evitar el uso de webcam. Nosotros ahora al principio hemos repartido gracias Gemma, para la cámara web, que parece una tontería, pero oye, nunca sabemos quién puede estar, aunque no estemos accionando nosotros o activando esa webcam, quieras que no, que todas las precauciones que pongamos son pocas, ¿no? Y más tratándose de menores. Nunca ceder a los chantajes a los que se ven sometidos, ¿no? Estos menores, y siempre pedir ayuda, ¿vale? Denunciar ante las autoridades es muy importante, ¿no? Que no tengamos vergüenza y que denunciemos.
Y también otro consejo que os queremos dar es no borrar ni eliminar esas conversaciones, porque pueden ser muchas veces una prueba válida, si se inicia un juicio o lo que sea, para intentar bueno, que sea un hecho probatorio delante de del juez, ¿verdad? El sexting. El sexting es la difusión del propio menor, ¿no? De esas imágenes. Hablábamos del grooming, que es un mayor abusando de un menor. Aquí es el propio menor el que publica de una manera absolutamente, bueno, pues desproporcionada, pues imágenes de esa misma persona a través de móviles, de redes sociales y tal. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues al final, muchas veces arrepentimiento, la humillación, el linchamiento social, el menor se enfrenta al insulto público, muchas veces incluso afectando a su autoestima, que era lo que comentaba muchas veces el presidente al principio con el tema este de los suicidios y de todo esto, sentimientos de indefensión, de culpa, pérdida de confianza en otro y la sensación de vulnerabilidad, inseguridad de ante futuras relaciones. Las consecuencias, pues bueno, la agencia aquí presente pues ha puesto una multa de 5.000 euros por sexting, que luego, bueno, esta parte la ahondará muchísimo mejor que yo, Julián. Y, bueno, pues estos son datos reales, cosas que están pasando en nuestra sociedad día a día, ¿vale? La importancia del cuidado, las recomendaciones, importancia del cuidado de la propia imagen online. Los menores tienen que ser conscientes del uso que hacen de sus propias imágenes, que muchas veces parece que no lo son, ni saben a quién envían, la confianza que se tiene finalmente con ese destinatario que luego puede reenviar o hacer un mal uso de esas imágenes que se han publicado. El ciberbullying, que al final es el más conocido yo creo que por todos nosotros, son un acoso realizado entre usuarios, entre menores de la misma edad, ¿verdad? Dentro de un contexto social equivalente. ¿Vale? Aquí, en este gráfico, ponemos que, bueno, pues una encuesta que se hace, casi un 25% de los niños afirman conocer compañeros de clase que podrían haber sufrido bullying. Un 5% no contesta y un 70% indica que no, ¿vale? ¿Cuáles son los medios más representativos? Pues está el WhatsApp, como ven ustedes ahí, con un 53%, Instagram con el 44%, TikTok, juegos online, que también juegan un papel aquí relevante en el tema este del bullying, Facebook y luego otros, un 9%. ¿Vale? Prioridades para esto, pues detectarlo a tiempo. Los padres tenemos que estar muy presentes, ¿no? Es la obligación que tenemos como padres de estar un poco atentos a comportamientos de nuestros menores. La detección a tiempo es importante, tanto para el que sufre como también tenemos que estar atentos porque a lo mejor nuestro hijo es el agresor también. Entonces eso también tenemos esa responsabilidad como padres, no solo lo que le hayan hecho a mi hijo, sino que a lo mejor tu hijo está haciendo algo mal, ¿vale? Algunas noticias que han sido publicadas, ¿vale? Yo creo que todo el mundo tenemos ahora mismo en la cabeza el pobre niño de Mallorca que le estaban cantando el cumpleaños feliz. He estado tentado a poner este vídeo, pero al final no lo he querido poner porque me parece, se nos encoge el corazón. Yo por lo menos cada vez que lo veo, pero imagino que muchos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, que es un pobre niño que le estaban cantando el cumpleaños para luego burlarse y mofarse de él. ¿Cuáles son los consejos prácticos de la Academia Americana de Pediatría? Un poco consejos, ¿no?, en función de la edad. Antes de empezar esta diapositiva, simplemente quiero deciros que esto es muy, bueno, estos son recomendaciones que hace esta academia, pero es verdad que luego hay niños a lo mejor que son, a lo mejor un niño con 12 años o una niña con 12 años no tiene nada que ver con respecto a su responsabilidad o madurez, ¿verdad? Pero quieras que no, bueno, pues yo entiendo que es importante, bueno, pues hacer una referencia a esto. Niños menores de 18 meses que nos están indicando, pues evitar obviamente el consumo mediático, ¿vale? Los padres de los niños que tienen entre 18 y 24 meses de edad, pues introducir contenido digital, elegir bien programas de alta calidad, verlos en compañía de los niños, que son importantes, ayudarlos a discernir lo que están viendo. Entre 2 y 5 años recomiendan 1 hora más o menos al día, ¿vale? Una vez más, programas de alta calidad, ver el contenido mediático conjunto a nuestros niños, que es importante, ¿vale?, para ayudarlos, acompañarlos, a entender lo que están viendo y aplicarlo en el mundo que nos rodea. Más de 6 años, pues límites coherentes de tiempo,
¿vale? Ahí ya empezamos, bueno, pues a valorar, ¿no? Hay que ir empezando a valorar, cerciorarse de que su consumo no acapare el tiempo para el sueño adecuado, actividad física, muy importante, obviamente, y otros comportamientos esenciales para la salud. Aquí ya empieza a venir la curva, ¿verdad? Entre 6 y 9 años, bueno, pues una estrecha supervisión, mientras se van ampliando los usos y las buenas prácticas asociadas. Adolescentes entre 10 y 13 años, pues que tienen un uso intensivo ya de Internet y del móvil y demás, pues ya tienen que empezar a comenzar a desarrollar habilidades para tomar las decisiones de forma independiente. Esto es muy importante, ¿vale? Tenemos que ir acompañando y ya ellos, ¿no? Como se dice, el polluelo ya salta del nido y ya tenemos que empezar a enseñarles a que ellos de manera independiente tienen que empezar a discernir y a ver qué está bien, qué no, y nosotros siempre seguir, los padres, ¿no? Seguir muy de cerca esas evoluciones. Y luego ya la parte más difícil, ¿no? Pues más de 14 años, pues empezar a, bueno, pues eso, a confiar, ¿no? La confianza también es importante, lo que le hemos enseñado, asegurarnos de que se preocupan por mantenerse a salvo, ¿verdad? Que es importante. Y en este último punto, a mí particular me gusta mucho, ¿vale? Un contrato que tiene el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que, bueno, a algunos le puede parecer una cosa pues que no tenga así mucha relevancia, pero a mí particularmente me encanta, porque es un contrato que firman los padres y los hijos, porque los padres tenemos una responsabilidad total en todo esto. Entonces, bueno, pues este contrato está en público, está publicado en la red, en la parte de INCIBE, que es quien lo ha desarrollado. Y en este contrato se habla, por una parte, de el uso responsable que tiene que hacer el menor, pues tiene unos, como ven ahí, unas casillas en blanco, ¿no? Bueno, pues para ir estableciendo o pactando, ¿no? Esa web que van a visitar, esas aplicaciones que van a usar, ¿vale? A las personas con las que se van a poder poner en contacto, ¿vale? Una parte de confianza en mis padres, que es muy importante, ¿verdad? Que es lo que tenemos que llegar a conseguir con los menores, porque no se trata solo de poner cortapisas y ponerle medidas de protección, que ya sabéis que la seguridad total no existe, sino se trata de que estos menores también confíen en nosotros y recurran a nosotros cuando tengan dudas o cuando tengan o cuando algo le haga sentir mal, como con ese contrato, ¿no? Oye, que lo comenten con los padres y que, oye, he visto tal vídeo o tal amigo en mi clase ha compartido esto, ha hecho otro, para que se establezca ese diálogo con los padres y podamos seguir orientando y hacer el papel que tenemos que tener, ¿no? Con nuestros hijos. Y luego la parte de los padres, pues estar a su lado, apoyarles, ¿verdad? Confiar en ti, porque ahí lo pone muy claramente el contrato, ¿verdad? Escucharles a los niños, conocer más el mundo y estar al día, porque es una obligación de los padres. Es decir, aunque muchas veces nos dé pereza y muchas veces nos cuentan los niños y de tal aplicación, tal otra, y no la conocemos, eso es lo que tenemos que intentar evitar. Tenemos que estar al día, porque es nuestra responsabilidad, porque los menores están bajo nuestra tutela, nuestra custodia, y tenemos que bueno, pues estar, nos guste o no, al día de todas estas nuevas tecnologías, porque es un mundo que no nos puede sobrepasar y que no lo podemos ver desde la lejanía, ¿verdad? Entonces, escucharles, acompañarles, reaccionar. A mí esta frase me gusta mucho, ¿no? Reaccionar de manera, bueno, pues razonable cuando nos están explicando sus problemas. Si no encontramos un momento cuando nos están explicando algo, pues buscarlo a ser posible en ese mismo día. Es verdad que los niños al final, ¿qué van a hacer? Si nos están viendo a los adultos todo el día enganchados con los móviles y demás, los niños somos un espejo para ellos. Entonces, si nos ven a nosotros enganchadísimos, pues los niños hacen más o menos lo que ven en nosotros. Entonces, el dedicar o el sacar ese tiempo para ellos, que los datos anteriores del fin de semana a mí me parecen terribles, los que hemos dicho, ¿no? De los usos, de tal. Hay que sacar tiempo para estar con nuestros hijos, hay que sacarle un poco el tema este de las nuevas tecnologías no es malo, claro que no, y por supuesto que no es malo, pero hay que saber acompañar a nuestros menores, saberles indicar que hay otras formas también de estar con ellos y bueno, pues eso, de ser un apoyo finalmente, que es nuestra obligación. Finalmente, bueno, pues tenemos un blog, nosotros que estamos encantados del que quiera seguir, estamos muy orgullosos de él, ponemos un montón de noticias, muchísimas noticias de relevancia en él.
Y nada más. Por mi parte, pues muchas gracias y nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno. Solamente animarse a seguir así, es lo importante. Julián, cuando gustes. No, lo quito porque si no lo veo bien la pantalla. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, gracias presidente, y gracias por invitar a la agencia en estos eventos. Estamos hablando de un asunto que en estos momentos es, bueno, aparte de la actualidad que todos conocemos, es de gran actualidad en la prensa. Hay multitud de movimientos sobre cómo educar o cómo tratar a los menores, ¿no? Para que la educación digital pues llegue adelante. Así que, bueno, muchas gracias y por estar aquí. Bueno, en algunas cuestiones me voy primero el tiempo, algunos me voy a solapar porque Salvador ha dado datos de un informe que también utilizamos en la agencia, ¿no? UNICEF es aliado nuestro, tenemos un protocolo con ellos. Entonces, me quería centrar en algunas cosas que me parecen importantes. Primero, un poco que tiene que ver con qué pinta la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Cuando a nosotros todo el mundo nos conoce por las sanciones que ponemos, ¿no? Y se nos teme por las sanciones que ponemos. Y la parte de promoción, de prevención, pues bueno, pasa siempre más desapercibida. No somos, desde luego, una institución de conocimiento popular, porque es así, ¿no? Pero marcar que cuando hablamos de protección de datos, y ya veremos iba a decir, la proyección que tiene en esta materia, estamos hablando de un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, bueno, ahí están las bases, la Constitución, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el Tratado de Funcionamiento, te lo recoge, no vamos a entrar. El asunto es que, fundamentalmente, la parte de matriz es el control de los datos personales de cada uno, que los pueda controlar, y bueno, sobre eso gira. Destacar que es un derecho fundamental distinto del derecho a la intimidad, a la imagen y a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al derecho al honor, porque tiene otras instituciones y otros recursos para garantizarlo y salvaguardarlo. Hay un marco jurídico básico. Bueno, yo que vengo de ahí me toca dar estas diapositivas un poco más aburridas que las que Salvador ha presentado, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente hay un Reglamento General de Protección de Datos y la ley orgánica que lo complementa, ¿no? Luego hay normativa sectorial en todos los sectores, sobre todo cuando hablamos en el sector sanitario o en el sector educativo. Estamos hablando de 8.300.000 escolares y de 800.000 docentes en enseñanzas no universitarias escolares. Y, de nuevo, sobre qué hablamos cuando hablamos de protección de datos. Yo lo he visto y además en algún caso tengo una fiscal, no sé qué decir, porque voy a utilizar palabras de fiscalía en algunas sentencias, un derecho instrumental. Los datos nuestros, nuestra imagen, pues ahí está. El asunto es que el objeto es proteger los derechos y libertades fundamentales que tenemos como ciudadanos a través del tratamiento de nuestros datos. Y ese tratamiento de nuestros datos puede llegar a infringir intereses y derechos nuestros. Económicos, si alguien nos coge los datos y nos acaba vaciando la cuenta, los datos personales de nuestra cuenta, daños materiales, físicos o psíquicos. Me ha importado porque creo que es relevante lo que ha dicho el presidente cuando hablemos de esta materia, porque creo que lo puedo decir. Estamos en un grave problema de salud pública. El presidente ha dicho social y de salud pública. Los suicidios a los que se ha referido y que recogen las estadísticas del INE, que han aumentado en los últimos años, suicidios de menores de edad, y en los que las tecnologías tienen una importancia significativa en ese suicidio, ¿no? Entonces somos un derecho instrumental, pues para garantizar pues, que no nos suplanten la identidad, que no nos discriminen, que no tengamos daños materiales, que no tengamos daños inmateriales, ese tipo de cosas. Para eso estamos y para eso está la Agencia Española de Protección de Datos. Somos una autoridad administrativa independiente
no recibimos instrucciones de ninguna institución pública. Es siempre curioso, siempre contamos una anécdota o cuentan los directores. Yo no soy el director de la agencia ni la directora, y es que, bueno, el nombramiento al final nos relacionamos con el gobierno a través del Ministerio de Justicia. Entonces mucha gente se cree que dependemos del Ministerio de Justicia. No, nos relacionamos con ello, hasta tal punto que siempre se produce lo del síndrome del recomendado. Acaban nombrando un director y el primer expediente que habla una institución pública es al Ministerio de Justicia. Y dice, joder, pero ya, si no, bueno, pues suele ocurrir. Bueno, rápido también, dato personal, cualquier información que nos identifique, directa o indirecta. Atención a los datos inferidos, los datos que se sacan de los dispositivos o de las aplicaciones tecnológicas. Perfiles que nos gusta, que no nos gusta, los menores, que lo podemos hacer. Cualquier cosa que nos identifique directa o indirectamente. Y tratamiento de datos, cualquier uso de datos, desde que lo recojo hasta que lo suprimo, lo consulto, lo cedo, lo modifico. Eso es nuestro marco jurídico en el que trabajar, ¿no? Luego tenemos una serie de pilares para establecer ahí, que no quiero entrar porque si no, no llegamos. Entramos ya en los menores. Bueno, los menores, el Reglamento General de Protección de Datos lo recoge así en una frase genérica, que merecen una protección porque son menos conscientes de los riesgos, de las consecuencias, de sus derechos, etc. Y hay toda una batería de normativa, aparte de la que hemos señalado, que atienden a la protección de los menores. Bueno, la Convención de los Derechos de Naciones Unidas de 1989, fundamentalmente, y las observaciones que tiene su Comité de los Niños, tiene una observación de hace muy poquito, del año 2022, sobre los derechos digitales de los niños y las responsabilidades. Bueno, pues hay que prestar, Salvador lo ha dicho, especial atención porque están desarrollando su personalidad y por tanto son más vulnerables, ¿no? Y desde la agencia pues lanzamos una serie de actuaciones, como es, ¿qué queremos? Pues fomentarles, sensibilizarles y formarles en el valor de la privacidad y de las consecuencias que puede tener el utilizar más esa información personal de manera, bueno, pues irresponsable, si queréis, o no saludable, ¿no? Que es lo que tenemos. Evitar que caigan en situaciones de riesgo en la red e incluso algo que nos interesa, y aunque también por parte de Fiscalía hablarán, las responsabilidades que pueden tener, porque los menores apenas tienen riesgo, ¿no? O tienen menos riesgo de estar cometiendo algo malo, ¿no? Entre que además estamos en nuestra casa y no estamos delante de nadie, pues yo ahí en el ordenador y pongo lo que me da la gana, ¿no? Luego hay una batería en la ley de normas dirigidas a los menores. El derecho a la educación digital, que obliga a las administraciones educativas y a los docentes a tener capacidades y conocimientos. Ese derecho a la educación digital que se recoge en la Ley de Protección de Datos se ha reproducido en la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, más o menos en los mismos términos. Oiga, es que hay que darle herramientas, ¿no? Que tenemos. Y me interesa, y en el artículo 84 te habla que los padres, madres, tutores o curadores procurarán que hagan un uso responsable de los dispositivos digitales. Qué importante es esto. Qué importante es esto porque lo vamos a ver. La protección de los menores en Internet los tenemos ahí. Derecho al olvido. O sea, tiene una serie específica, por ejemplo, en el derecho al olvido, todos los datos personales que un menor haya consentido o haya facilitado, si después de la mayoría de edad incluso quiere suprimirlos sin mayores justificaciones, lo tiene amparado en la ley, siempre que han sido menores. Y para ello pues tenemos una serie de recursos. Tenemos un apartado especial en la web sobre educación y menores. Lo llamamos en su momento Tú decides en Internet porque tú decides, pero decides con responsabilidad, en el que hay materiales, contenidos y recursos que pueden ser utilizados por familias, por docentes y algunos dirigidos a menores también, ¿no? Un canal de comunicación específico. En este canal lo que atendemos son consultas para el tratamiento de datos de menores y por menores. Menores, bueno, no nos llama nadie,
porque no nos conocen. No somos la policía que tienen ese community manager tan estupendo que todo el mundo ve, no nos conoce, pero sí que nos llaman los padres, sí que nos consultan los padres, sí que nos consultan los docentes, sí que nos consultan los monitores, los clubes deportivos. Y bueno, pues los atendemos. Es un canal específico que se ha sacado de la función consultiva de la agencia, que tiene una regulación un poco más estricta. Pues lo tenemos y los atendemos además por varias vías. Este es el número de consultas que recibimos los últimos años, que os quedará ahí. Materiales educativos, como decía antes, guías, fichas educativas. Hay una serie de vídeos, duran 4 minutos, os van a pasar, que envejecen muy bien. Están hechos, a mí me siguen gustando. Nos costó muy poquito, está en la web. Todo este material, por cierto, es disponible gratuitamente, porque lo queremos usar. Se ha hecho con recursos públicos, pues para que se utilice, no para que se quede ahí. Y bueno, si alguno tiene interés, uno regula el ciberbullying, otro regula el grooming, el compartir demasiada información o lo que es la adicción, ¿no? Y por si hay problemas, pues todos el 017 del INCIBE, el de policía, el de violencia de género, los tenemos ahí para que pueda quedar. Y aquí nos vamos a encontrar con el apartado de la violencia digital, y que afecta bastante a los menores. El concepto como tal se ha recogido, yo creo por primera vez, no me quiero equivocar, en la LOPIBI, en la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, ¿no? En el artículo 1, especialmente la violencia digital, y en cualquier caso se entenderá por violencia la difusión pública de datos privados. Está referida al ámbito de adolescentes, pero se puede perfectamente hacer una interpretación de qué es violencia digital, la que se produce a través de las tecnologías. Las consecuencias de esa violencia digital que puede producir. Antes en el colegio pues también había acosos, ¿no? Y bueno, pues cuando uno salía del colegio y se iba a su casa, pues no sé, ni iba a decir descansaba, uno no descansa nunca de esa situación, pero no tenía el agobio. Ahora dura las 24 horas del día, los 365 días del año y donde estés, al acceso de todos, ¿no? Y los daños son graves. El presidente hablaba de suicidios, ¿no? Bueno, casos de violencia digital que además se centran bastante en jóvenes y en mujeres jóvenes, como ahora veremos. Tenía yo aquí unos datos que los tenía para otra cosa, que es del informe de la Fundación ANAR, de los datos que han recibido violencia digital las mujeres, y como no los encuentro, pues no os los puedo decir, porque ya al final medio, pero son realmente espeluznantes en el ámbito de los jóvenes, la violencia digital de género que se tiene y que se utilizan las TIC. Para ello tenemos, la agencia ha dispuesto un canal, un procedimiento fast, rápido, un canal prioritario para poder estos datos personales, imágenes o audios que causan un grave daño y perjuicio en algunas ocasiones irreparables, si hay un suicidio, poder suprimirlos y evitar que se sigan viralizando. Es un canal prioritario en el que funciona a través de la sede electrónica, en el que se atiende todos los días del año y que se priorizan estos supuestos. Y es un canal prioritario que yo no sé si lo conoce mucha gente, pero que aquí aprovecho para distinguirlo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque tenemos unos datos que no son ni siquiera la punta del iceberg. No lo son. No son la punta del iceberg de lo que nos llega. Y bueno, y funcionamos en los casos que meritan, pues con una eficacia de un 90%. Estamos intentando suprimir esas imágenes en la red. Tiene limitaciones, no me voy a ir atrás porque no lo digamos, tiene limitaciones cuando el mensaje está encriptado, pero son limitaciones técnicas. Pero bueno, está a disposición, con además una línea específica entre 14 y 18 años que no necesitan sello o firma electrónica o credencial electrónica para poder acudir a él y decir, ya, que están mis imágenes ahí, ¿no? Bueno, tenemos, si queda por aquí, ejemplos en los que se ha procedido a cortar la difusión de la imagen
Me podéis decir, seguro, bueno, es que la imagen siempre queda en algún lugar. Sí, seguramente, si alguien ha hecho un pantallazo y lo tiene, no es la panacea, es una herramienta más, porque todo suma y ya estamos implicados todos en lo que podamos hacer por el interés general, por el bien común y por nuestras próximas generaciones. La difusión, campañas de sensibilización, pero es que yo quería llegar, hay bastantes campañas, responsabilidades, que como está aquí la Fiscalía no me atrevo a decir mucho, pero en responsabilidad administrativa, en protección de datos lo tiene. Antes Salvador hablaba de una sanción de 5.000 euros, tenemos también otro expediente en que se han sancionado con 10.000 euros por difusión de imágenes de un menor que se le ha hecho o se le ha exigido a los padres como responsabilidad solidaria. Tenemos educación digital. Bueno, aquí hay una serie de datos que son los mismos que ha puesto Salvador porque es la misma fuente. Pero yo me quisiera fijar en el papel de los padres y las madres. Es el gran reto. Es educar con el ejemplo. Y ahí tenemos unos datos de qué es lo que prestamos atención a nuestros hijos. Estamos hablando de que solamente una cuarta parte limitan las horas, un 13% los contenidos. El 36,8% afirma que para que sus padres se acostumbren a utilizar el móvil en las comidas. Tenemos un problema. Como dicen los pediatras, ya no lo digo yo, educar con el ejemplo. Tenemos a la comunidad educativa, pero tenemos a las familias. Tenemos a las familias y si no somos los que damos ejemplos, pues vale. Esto es una carta al director del otro día, de octubre, en El País. Es un padre que escribe y dice, bueno, pues yo tengo una hija de 14 años y descubro que por WhatsApp la están humillando, vejando, insultando. Bueno, voy al colegio, lo denuncio, me muevo y es ella la que me dice que qué estoy haciendo. Que eso es lo normal. Entonces, no sé cómo os quedado. El lunes pasado, y antes lo hablaba de estar actualizado, el lunes pasado estuve en una sesión en la subdelegación del Gobierno en Segovia y, bueno, hubo un taller que lo impartían Alma Blanca, unos jóvenes. Bueno, contaron unas nuevas aplicaciones y unas barbaridades. Había alumnos de 14 años que al principio decían que las conocían todas. Yo no, pero es que no las conocía yo ni la comandante de la Guardia Civil que lleva estos asuntos. Porque además evolucionan. Y es difícil estar ahí. Pero los padres tienen una importancia. En educación digital tenemos campañas, materiales, la guía que no viene con el móvil. Para cuando se le da el primer dispositivo, se hizo con UNICEF y se recogen las claves. Entre ellas está el contrato a las que se refería Salvador, que tenemos ahí. Y como quiero acabar ya, quiero acabar con las iniciativas en marcha que tenemos. Uno es frente o contra, no sé si he utilizado la preposición adecuada, las adicciones. El tiempo de uso, Salvador ya lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Pero es que los problemas de salud y de grave salud pública, física, mental, psicosocial y sexual, que no lo digo yo, que lo dicen los pediatras, los tenemos ahí. Los tenemos ahí, que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, hemos impulsado, yo creo que o apoyamos, en este caso con la Asociación Española de Pediatría, han elaborado un plan digital familiar, que también es disponible, va dirigido a las familias y a los pediatras, porque si son pediatras, pero sobre todo a las familias, con pautas, con claves, con consejos como los que Salvador de la Asociación Americana de Pediatría se recogen ahí, pero bajo la evidencia científica. Y bueno, no sé si aquí, no sé, no tenemos, había un vídeo que son 20 segundos de la campaña de Cambia el Plan, pero no, yo creo que no lo podemos empalmar, no. Pero bueno, está en la web, tiene, pero bueno, es una de las cosas de las que estamos haciendo. Y otro es la prevención del acceso a contenidos de adultos. Y fundamentalmente, no nos engañemos, pornografía. Los datos del informe de Save the Children compartido son demoledores. Son demoledores. Se constatan acceso a pornografía a partir de los 8 años. 7 de cada 10 entre el 13 y 17 ya el acceso a pornografía online. Y bueno,
¿Qué datos? Pues uno de la última memoria de la Fiscalía General del Estado, que recoge que han aumentado el número de agresiones sexuales en general, o sea, habla de adultos, y te dice, bueno, muchos factores, pero entre ellos apunta el visionado precoz de contenidos pornográficos. Lo que pone ahí, yo creo que es de todos conocido, afectar su desarrollo, a las relaciones de pareja, a cosificación de la mujer, a imitar lo que ahí aparece. Y la agencia que pinta, bueno, pues hay datos personales como es la verificación de la edad. En eso la agencia está impulsando, trabajando. Tenemos un marco jurídico que lo permite desde la Unión Europea, que se establezcan sistemas de verificación de la edad para acceso a contenidos para adultos que además sean, que observen el resto de requisitos de la normativa de privacidad y demás, no que sepan al final que yo soy un visionador compulsivo de pornografía, por muy mayor de edad que sea, pues a lo mejor tampoco me gusta que... Y esperemos que tengamos criterios próximamente para tener sistemas de verificación de la edad. Y apoyamos finalmente, yo creo que ya está en marcha, no está del todo presentado, hay un pacto, una propuesta de pacto de Estado para la protección de los menores en Internet y redes sociales, en el que, con una serie de medidas de consenso en el que creo que todos podemos estar de acuerdo, lo que se busca es la protección de los menores. Y pidiendo disculpas, no voy a entrar porque me he pasado de tiempo y no quiero cortarlo, darles las gracias. Simplemente vuelvo a insistir que hay que actuar, yo creo que urgentemente. Los datos y la información que tenemos es de un grave problema social, de salud pública, de nuestras próximas generaciones. Y algo hay que hacer entre todos, no va a ser solo Fiscalía. Así que muchas gracias y gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, Julián. Como todos los problemas que nos afectan y afectan de una manera tan importante, hay que enfocarlos desde distintos puntos de vista. Todo es complementario, ¿no? Ver las cosas desde un solo punto de vista lleva a una deformación del problema y, por tanto, la incapacidad de las soluciones. Por eso también ahora Emma nos va a exponer una gran experiencia de experta en violencia infantil. Efectivamente. Bueno, agradecer la iniciativa, don Miguel, que me pareció estupenda cuando me la comentó Salvador hace un mes y medio, ¿no?, que está detrás de esta jornada o de esta mesa, ¿no?, para invitar a Fiscalía de Menores. Era alguien de menores y, por circunstancias de la vida, de mi profesión, hace una semana soy adjunta de la Fiscalía de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. Pero bueno, mi compromiso fue venir. Vengo en una doble condición de profesional y de progenitora, con 2 adolescentes, y me parecía muy interesante pues compartir con ustedes que, fíjense, la importancia de la comunicación. Me dijo Salvador, el auditorio van a ser abuelos, tíos y padres. O sea, yo no he traído datos, he quitado de las diapositivas todo lo que oliera a legislación y he puesto un montón de fotos. Entonces, vaya por delante que la presentación es muy didáctica a ese nivel, nivel que entiendo tiene por objeto remover conciencias y remover o despertar a esos abuelos, tíos, progenitores que entiendo que hay en la sala, ¿no?, aparte de profesionales del sector que sean, para ponernos a trabajar, a luchar y a asumir lo que ha dicho el presidente, ¿no? Todos y cada uno de nosotros somos responsables de la sociedad de futuro. Nosotros tenemos el camino medio avanzado, terminado o empezado, depende de la edad que tengamos, ¿no? Pero somos responsables de esos menores que yo, desde mi perspectiva, les voy a traer la perspectiva de la experiencia marginal. He sido fiscal de menores hasta hace una semana, se lo digo, durante 6 años, y ahí los menores sí delinquían. Es que ha dicho antes, es que los menores, lo he cogido literal, los menores tienen menos riesgo de cometer delitos. Claro, los que a mí me llegaban los cometían todos. Entonces he dicho yo, bueno, ¿qué menores estamos hablando? Y en definitiva, seamos padres, abuelos, tíos de menores que cometen hechos delictivos o de los que los sufren, creo que todos tenemos algo que hacer
para frenar esto. Y si les digo esto, y he venido aquí toda motivada, un poco en un discurso, venga, vamos todos a luchar contra esto, más a nivel de usuario que a nivel de fiscal, se lo confieso así porque las diapositivas son bastante básicas y ya menos mal que las estadísticas las ha traído los otros compañeros de mesa. Y además venía un poco a decir, apostillo todo y poco más de comentario, pero esta mañana he dicho, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, que habrá abuelos, habrá tíos, habrá padres, y entonces, bueno, esto por favor lo quería decir como primera presentación por decir, bueno, voy a empezar con acercando, que era mi idea, acercar lo que es la Fiscalía de Menores al ciudadano, es decir, ¿qué se espera de una Fiscalía de Menores? Porque parece que es, lo voy a denunciar, bueno, ¿y qué cree que hay en el más allá? ¿Qué cree que podemos hacer desde esta jurisdicción? Pues es una jurisdicción con unos contornos muy limitados, con unos contornos que están definidos y con unos principios diferentes a la jurisdicción de mayores. Por tanto, en estos primeros minutos sí que había traído unas diapositivas de en qué consiste, efectivamente estas, que ya me han pasado, en qué consiste la jurisdicción de menores. He puesto fiscal para ser un poco aséptica, ni de menores ni de mayores, fiscal. Vale. A ver, es importante que sepan que dentro de la jurisdicción de menores tenemos dos ámbitos de menores a los que atendemos, que es el menor infractor y el menor en riesgo de desamparo. En relación al menor infractor es el menor que comete delitos, pero no cualquier menor puede cometer delitos. Solamente pueden cometer delitos los menores comprendidos en una horquilla de edad 14, 15, 16 y 17. De tal manera que en el momento que cumpla 17, 12 meses menos un día es nuestro, 17 con 18 años, pasa a la jurisdicción de mayores. Nuestro problema es que se nos ha escapado de la jurisdicción de menores y no hemos podido utilizar medidas educativas correctivas, no hemos podido hacer el rescate de ese menor. Porque en definitiva la jurisdicción de menores de lo que se trata es de rescatar, por lo menos esa era la sensación que yo tenía cuando trabajaba en el despacho, de que no me fueran a la Liga de Mayores. Es decir, el sistema no funciona y no funciona porque tenemos, claro, todos ustedes están trabajando, tienen una, entiendo, calidad media normal de profesionales, alta, lo que importa es el interés hacia nuestros menores y hay muchos que no lo tienen. También tenemos menores marginales en el que el contorno familiar no existe una figura de adulto, no existe un referente. Aquí parece que, además estoy encantada, me parece un lujo tener aquí, yo insisto, progenitores, abuelos y tíos, independientemente de sus profesiones, que me están escuchando con una escucha activa, porque cuando vienen a Fiscalía acompañan o al menor responsable de un hecho delictivo, por tanto vienen o enfadados o diciendo yo no me esperaba esto, o se hacen los locos, los suecos, y digo, oiga, que el hijo es suyo, no es mío. Entonces, lo que le estoy diciendo, entonces vienen entre enfadados, consternados y decir, y bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? Que efectivamente luego se lo voy a contar a todos ustedes. O vienen hechos polvo porque su hijo es víctima, y si contextualizamos mi intervención en los delitos de ciberbullying, grooming o sexting, es desolador cómo quedan esos menores con estrés postraumático, aislados socialmente, se les priva absolutamente de esa adolescencia rebelde porque se quedan en casa, con depresiones. Efectivamente, lo más dramático son los suicidios, pero hay muchísimos jóvenes que se autolesionan o que incluso cambian la tortilla. Es decir, soy la víctima, pero como me empodere y venga arriba, voy a ser el mayor acosador del mundo y son los más sádicos. Y estos los hemos visto. Quiero decir que en algún momento el adulto referente o el adulto de la sociedad tenemos que ponerle fin a esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía, que me he venido arriba con el discurso, tenemos un menor infractor de 14 a 17 y un menor en riesgo de desamparo. La Fiscalía de Menores también interviene para proteger a los menores que están en situación de riesgo, es decir, aquellos que momentáneamente no tienen un adulto referente, o en situación de desamparo, aquellos que de manera más o menos permanente, más o menos con una estabilidad en el tiempo, no tienen una figura adulta que le pueda cuidar, que le pueda educar, y que pueda salvaguardar esas mínimas necesidades del menor. Y ahí entran las instituciones de protección, las instituciones en el ámbito educativo familiar, bueno, las instituciones de protección. Y hay fiscales, al menos estamos en Madrid, voy a decirles en Madrid, en la Fiscalía de Menores hay 4 fiscales asignados exclusivamente a informar expedientes de tutela, de guarda, de adopción en relación a estos menores. ¿Estos menores quiénes son? Pues es una población de 0 años a 18. No estamos hablando de menores infractores, estamos hablando de menores en situación de riesgo o desamparo, tutelados o guardados. ¿Qué ocurre? Que la línea entre los menores de protección y la línea de los menores infractores es muy difusa,
¿Por qué? Porque los centros de protección llega un momento en que están hartos de estar institucionalizados. Entonces, en muchas ocasiones, si llevan desde los 6 a los 15, 16 años, ya dicen aquí te quedas. Y entonces empiezan a delinquir y los tenemos en los dos lados. Pero bueno, que lo sepan que la Fiscalía de Menores cubre estas dos vertientes. El ámbito de actuación, lo que les decía, es doble. Reforma 14 y 17, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué ocurre si un menor de 14 comete un hecho delictivo? No solamente en el ámbito que estamos hablando de ciberdelincuencia. Imagínense que mata a su hermano, o porque los tenemos de bandas que los reclutan cada vez más jóvenes para que cometan los hechos delictivos más dramáticos y eviten la sanción punitiva. Pues esto se queda en el ámbito educativo, familiar o institucional. O sea, la legislación de menores solo castiga las conductas criminales que cometan menores comprendidos entre 14 y 17 años. Vamos a ver cómo. El principio fundamental sí que me parecía muy interesante, ya les digo que es todo como muy con viñetas, o sea, muy sencillito. ¿Quién no conoce el interés superior del menor? El interés superior del menor, por muy manido que sea, es interesante que conozcan en qué consiste, cómo se aterriza este principio. Bueno, pues en la jurisdicción de menores consiste en que evaluamos las necesidades del menor a tiempo real. Para ello hay unas figuras, hay unos operadores que intervienen en esta jurisdicción que no operan en la jurisdicción de mayores para conocer las necesidades sociales, familiares y de todo tipo de evolución que tiene el menor para corregir los defectos, los factores de riesgo que presenta. ¿De acuerdo? Entonces, importante, no significa lo que el menor quiera, ¿ok? Interés superior del menor no es lo que el menor quiera. Y ahora lo paso al rango abuelo, tío, progenitor. Bueno, es que si el niño quiere esto, el interés superior, no. El interés superior del menor no es esto, porque el niño quiere hacer botellón y tiene 12 años y no puede estar en la calle a determinadas horas. O, volviendo a contextualizar, no puede quedarse por la noche con un móvil o no puede quedarse comiendo con el móvil, que yo primero vaya por delante, tengo que quitar el móvil, tengo que tomar esas medidas, ¿de acuerdo? Miren qué foto, Ardi Rizal, bebé indonesio que localicé, no para esta ponencia, la tenía ya, pero bueno, a propósito de este principio, que a los 2 años ya consumía 2 cajetillas de tabaco. Cuando yo saqué esta diapositiva hace un par de semanas, tenía 14, estaba en proceso de deshabituación. Este es un claro ejemplo. En Indonesia no tendría padres, estaría en calle, quiero decir, me parece que es importante radicalizar el mensaje para que nos quedemos un poco con la idea, ¿vale? Otro de los principios que tienen que conocer de la jurisdicción de menores es el principio de oportunidad. Esto a veces en los medios públicos, en los medios de opinión pública, lo que dicen es, bueno, es que es muy laxa la jurisdicción de menores, ¿no? Porque no les pasa nada a los menores, ¿no? O la idea de que los menores no delinquen. Los menores delinquen y cuando delinquen y se les exige responsabilidad criminal y se les condena en un juicio, tienen que cumplir la condena, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que en el derecho penal o en la justicia juvenil de menores, en la justicia juvenil, lo que se pretende es evitar que vayan a juicio. ¿Por qué? Por todos los medios. Porque, insisto, se pretende rehabilitar, reinsertar al menor, evitarle la estigmatización de ese proceso penal, dependiendo del tipo de delito. Hay delitos que los podemos sacar a través de la figura del desistimiento. Imagínense una tentativa de hurto de chocolatinas en el Mercadona, o en el Primar que se han llevado una camiseta por 2 euros. Bueno, si es la primera vez, en Fiscalía lo sacamos, perdonamos, desistimos y ya está. Si es la segunda vez, lo llevamos a juicio. Para que vean un poco de, bueno, estamos ya en el última ratio, en el in extremis, si no atiendes a las normas sociales tenemos que sancionarte, pero la jurisdicción de menores todavía en este sentido le da oportunidades, hasta un cierto extremo, porque efectivamente hay conductas, si volvemos a contextualizar en el ciberdelincuencia, que son intolerables y que hay que llevarles, ¿vale? Y el principio de flexibilidad es un principio que conocen pocos, porque si no están en la materia de menores, incluso los juristas que se dedican a esto, que no se da en la jurisdicción de mayores y que le da mayor rigor al castigo de las conductas de menores. Y quiero dejarlo aquí claro, porque efectivamente esa idea late en el inconsciente colectivo de que a los menores si delinquen no les pasa nada. El principio de flexibilidad significa que aunque a un menor o si a un menor le han impuesto una medida no privativa de libertad, es decir, una libertad vigilada, unas tareas socioeducativas o unas prestaciones en beneficio de la comunidad como consecuencia a su acción típica del Código Penal, un delito, si durante su ejecución va mal y el delito originario permitía una pena de prisión, se le puede cambiar en ejecución. Esto es impensable en mayores, es decir, si a una persona le han caído por una conducción sin carné o bebido, prestaciones en beneficio de la comunidad, es impensable que el juez, como no va a hacer las tareas, le cambie una prisión.
¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, la jurisdicción de menores se toma la jurisdicción de menores, la legislación de menores, que no les he puesto ni una sola ley, por esto de descargar la diapositiva, se toma muy en cuenta que hay que educar al menor durante el tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Intervinientes, también quería acercarles en este sentido, ya saben, o no, si no lo saben, ya se lo digo yo, que el Ministerio Fiscal aquí hace las funciones del juez de instrucción, instruye los delitos que le corresponden, que hayan cometido los menores, el juez de menores está como juez de garantías y juzga, y luego aquí estas dos figuras que pongo, equipos técnicos y el ARMI, el equipo técnico es la figura que no existe en la justicia de adultos y que está integrado por facultativos, educadores sociales y psicólogos, ninguno es jurista, que son los que hacen las entrevistas al menor y a la familia, infractor, ¿vale?, el delincuente, para determinar esos factores de riesgo y poder adecuar la medida que se vaya a imponer al que ha cometido el delito más adecuada a sus circunstancias. ¿Para qué? Para corregir esos factores de riesgo y poderle reinsertar en la sociedad. Estos informes los hacen cuando vamos a calificar el delito, el día del juicio los actualizan y durante la ejecución hay un fiscal, el de control de ejecución, que se dedica a leer todos esos informes de qué tal va el chico cuando va cumpliendo la medida y si va mal, modificarla en función de los mismos. ¿De acuerdo? Y luego están los letrados que hacen la misma función de defensores y acusación particular. Vale, aquí he querido meterles otra diapositiva en relación al Happy Splapping, que yo tampoco sabía que se llamaba así, que es una modalidad de ciberacoso que se han saltado aquí mis compañeros, evidentemente porque no son juristas, pero que está a la orden del día en la Fiscalía de Menores y que es aterrador el estado en el que quedan los jóvenes sometidos a este tipo de ciberacoso. ¿En qué consiste? Pues como ven en las fotos, se reúnen, quedan un grupo de jóvenes que se llevan mal con otro joven, le acorralan, le pega uno de ellos, es la foto que está aquí, mientras otro lo está grabando. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, el último juicio que tuve yo, el pobre joven se me iccionó encima y quedó un charco. Claro, esto, si está todo el mundo corriendo, empujando y tal, nadie se da cuenta y se van, pero esto quedó grabado. Empezaron a hacer sticks y memes, subieron a TikTok, la pelea, la agresión la subieron a una página de peleas y a ese joven le estuvieron estigmatizando con meón, etcétera, etcétera, etcétera. Llevaba el día del juicio, habían pasado un año, llevaba un año aislado, se había tenido que ir del municipio donde vivía, ya no iba al mismo colegio, estaba sometido a un tratamiento psicológico, estuvo con psiquiatra, quiero decir. Allí teníamos a los menores infractores y pidieron perdón públicamente. Efectivamente, los padres estaban detrás, impertérritos, como si con ellos no fuera. Eso no puede ocurrir, porque efectivamente ves el sufrimiento de ese joven que llega allí con una adolescencia destrozada y que es una modalidad que se da mucho, mucho, mucho. Es decir, me cae mal y ahora no queda en el patio del colegio, me doy 2 tortas o me empujo con una niña, etcétera, etcétera. No, es que lo graban y lo suben a las redes. Entonces, no se dan cuenta, tiene muy poca empatía, también les diré, tiene muy poca empatía la gente joven. Cree que nunca les va a pasar a ellos, pero como estoy dirigiéndome a adultos y a los progenitores, tíos y abuelos de esos menores, que pueden ser víctimas o pueden ser infractores, y cuando son infractores son más insensibles, y se lo digo por propia experiencia, quiero que sepan que se da la vuelta a la tortilla, o sea, el que era popular un año, al año siguiente cae en desgracia, y no sabemos por qué. Entonces, o el que ha caído en desgracia quiere ser popular y es el más violento. Entonces, en algún momento tenemos que parar esto, ¿de acuerdo? Las medidas, ¿qué medidas se pueden imponer? Correctiva educativa, insisto, a diferencia de lo que pasa en la justicia de mayores, cuando alguien comete un hecho delictivo del tipo que sea, robo, hurto, violación, conducción sin carnet, lo que sea, que está tipificado en el Código Penal, se impone una condena y el derecho penal es sancionador. Queremos castigar al autor de esta infracción, pero en menores no. En menores le queremos corregir educativamente, es decir, no se impone ninguna consecuencia penal a un menor que no tenga un contenido educativo. Por lo que le digo, es que es reinsertador, es rehabilitador. ¿Qué tipos de medidas? Pues evidentemente todos los delitos que se han mencionado en las otras presentaciones conllevan medida de prisión, y si el delito base conlleva medida de prisión, en la aplicación de la medida al menor se le puede imponer un internamiento. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Y eso me llamó a mí poderosamente la atención cuando vine a la jurisdicción de menores. Cuando vienes de mayores y dices, hay 3 autores de un robo con violencia, a los 3 le imponen la misma condena, 2 años de prisión, 3 años de prisión y a correr.
¿Qué ocurre en menores? A uno le podemos solicitar un internamiento, al otro una libertad vigilada y al otro unas tareas. Y yo dije, hombre, pero se han hecho lo mismo. Ya, pero sus circunstancias cambian. Como cambian tener una familia contenedora a no tenerla, de ahí que vayan despertando los que estaban todavía un poco despistados, cambian tener un ocio estructurado a no tenerlo, cambian a tener un proyecto educativo o curricular a no tenerlo, estar todo el día en el parque. Entonces, no vayamos a confundir esto con el clasismo, o sea, me da igual, hay gente marginal que está muy pendiente de sus hijos y lo ves en el minuto 1, porque el menor cuando entra, como tenemos la fortuna de tener siempre a los representantes legales cuando declaran los autores, o sea, cuando tienes a un delincuente mayor de edad, viene el delincuente y no sabes cómo es su padre, pero aquí sí. Entonces, te haces bastante a la idea del entorno en el que se ha podido mover este joven, ya sea porque no le presta ningún tipo de atención a su autoridad y por tanto tenemos un problema en la sociedad, o porque en ese momento baja la cabeza y digo, ya no hace falta que yo le eche ningún discurso a este chico. Pero esos son los que menos entran a la Fiscalía de Menores, es decir, han perdido todo tipo de autoridad al progenitor, al educador, al responsable que está ahí sentado y, por tanto, tenemos que reaccionar, al menos los que estamos aquí, que venimos voluntariamente a escuchar este tipo de información para ver cómo podemos evitar que nuestro hijo, sobrino o nieto pueda meterse en un lío de estos, o al menos que no perjudique a la sociedad. Es decir, también tenemos que tener un poco de empatía social para mejorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les decía, que cuando se imponen las medidas, siguiendo con lo de las medidas, se pueden imponer medidas de contención para este tipo de delitos. Y la medida de contención puede ser cerrado, las ven ahí, medida de contención, cerrado, semiabierto o abierto. ¿En qué consiste una medida de contención cerrado? Es una prisión en un centro de menores, evidentemente. ¿Qué diferencia hay entre la contención de prisión o una contención, primero, que se llevan por educadores? Y segundo, les voy a dar una descripción que me hizo un director de un centro, porque entre las funciones de los fiscales de menores está la inspección de estos centros, es decir, qué tipo de medidas tienen, qué control, cómo se educa, hombre, para supervisar instalaciones y programas educativos. Bueno, me dijo, el sistema de protección educativa en contención es un sistema muy pegajoso. ¿Y por qué? Fíjense hasta el extremo de ser pegajoso, que hay muchos menores que cuando cumplen 18 años y están cumpliendo una medida de internamiento cerrado, piden el cambio a prisión. Imagínense, prisión, centro penitenciario, con los malotes, los mayores, porque no están detrás de ellos. Es decir, en un centro de educación en contención lo que le hacen es te levantas a tal hora, tienes que desayunar, tienes que estudiar, estás en el centro, vas a salir a pasear, vas a hacer esto, vas a hacer... A los 18 años dicen, y no tienen vis a vis, esa es otra. Entonces, claro, en el centro penitenciario, como alguien tenga una churri, dice, yo me voy allí, que al menos me viene a visitar. ¿De acuerdo? Entonces, esa descripción de es pegajoso, la verdad es que se me quedó a mí un poco en la recámara y dije, ostras, pues tiene toda la razón del mundo. Luego otra cosa que viene en otra diapositiva, si se reinsertan o no, lo voy a dejar para la siguiente diapositiva, pero para que vean que el sistema pone todo de su parte, el sistema represivo que tenemos en la justicia juvenil, para castigar este tipo de conductas. En el cerrado no pueden salir, en el semiabierto pueden salir a hacer actividades y en el abierto solo van a dormir, como en la mili, ¿no? ¿Esto era algo parecido como en la mili? Sí, ¿no? ¿Miguel? Sí, algo así. Vale, y luego tenemos medidas que en todos los delitos que estamos diciendo se puede aplicar una medida de contención, ¿vale? Que hemos dicho libertad vigilada, tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad. Depende de los factores de riesgo que presente el joven infractor, se le puede modular la aplicación de la medida. Y luego tenemos las terapéuticas, no se ha hablado aquí de enfermedades mentales ni de adicciones, es decir, gente que está en el ordenador puede tener una adicción a las tecnologías o tener una adicción al alcohol o tener una adicción a drogas. Drogas, por favor, lo digo aquí en un ambiente amable, contexto receptivo, es fumar porros. Que yo cuando le digo al padre, ¿su hijo es drogadicto? No, fuma porros, sí, es drogadicto. Se me quedan mirando y me dice, esta mujer me está ofendiendo. No estoy ofendiendo a nadie. Empiezan por porros, luego tienen una mala época, suben el consumo y ya se descontrola. No se pueden tomar porros ni para tranquilizarse, que se tomen una tila, que vayan a correr al parque. Otra cosa, no se ha dicho aquí nada, el deporte es súper bueno. Que hagan deporte, que tengan alternativas. Pero para eso también tenemos que tener padres, tíos, abuelos motivados, que muchas veces vienen desolados, ¿vale? De ahí que haya venido yo aquí a motivar o al menos transmitir mi intensidad al auditorio. Vale, la responsabilidad civil, si no nos enteramos por la parte penal, porque decir, no, mi hijo no va a meterse nunca en este lío, vamos a darnos cuenta por la responsabilidad civil, que aquí sí que hemos tenido bastantes tinglados, sobre todo en padres que tienen nómina y que se les puede embargar. ¿Por qué? Porque los representantes legales responden de manera conjunta y solidaria. ¿Y qué significa esto? Que la responsabilidad es o paga el hijo o pagas tú, en el mismo nivel.
Problemas que se dan en ejecución de sentencia, cuando hay varios implicados. ¿Qué ocurre? Mi hijo ha pasado una mala época, se ha juntado en el parque con 4 kinkis, 2 kinkis o como los queramos llamar, y los padres de esos chicos no tienen dinero. Llegamos a una conformidad y dicen, vale, que le rebajen la pena y pagamos todos a medias. Yo una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte. Llega a ejecución y los padres de los otros no tienen dinero, pero yo sí tengo una nómina, soy funcionaria. ¿A quién va a reclamarle el juzgado el abono de esta indemnización? A los que tienen dinero. Y digan, no, no, es que yo ya he consignado, me da igual, es conjunta y solidaria con su hijo. Sin perjuicio de que usted, esto se lo van a poner en todas las resoluciones, pueda repetir contra el otro en el procedimiento civil que corresponda. Muy bien, pero el que se ha quedado con todo el tinglao y con toda la indemnización o con el embargo de la nómina o de la cuenta bancaria es el padre que tiene recursos. Por tanto, una razón más para espabilarnos, evitar que nuestros hijos puedan meterse en líos de pegar a alguien, difundir imágenes, hacer algo por escarnio. Es que es un escarnio público que tienen poca empatía, o sea, no se dan cuenta. Un caso tuve de un joven que era gitano, me da igual, o sea, saben un poco por la etnia, que son muy machistas, o al menos por los que yo he tenido allí, con todo el respeto a la etnia y todo lo que queramos decir, ¿no? Pues había tenido una novia, yo no sé si era él o era un amigo, pero lo típico que le hace fotos en ropa interior o sin ropa, lo difunden en el grupo de amigos y cuando yo le tengo allí estaba el padre. Se lo digo porque efectivamente impone la autoridad, los padres, no sé si era el padre o los abuelos, o un abuelo que estaba allí con el gorro, la vara, bueno, era todo, efectivamente, y digo yo, bueno, yo creo que aquí la autoridad la tiene más el abuelo que yo, pero ahí estaba yo preguntando, ¿no? Y entonces le digo, pero ¿y usted no se dio cuenta? Pues no, porque me la mandó es que yo no sé, a mí me llegó al chat y yo creo que no la difundí, lo típico, que se difunden las responsabilidades, pero el móvil de ese chico estaba ahí y el móvil de ese chico estaba, pues eso, jaleando la gracia de los pechos de la novia de fulanito. Y le digo, ¿usted tiene hermanas? Se me queda así todo serio y dice, sí. Digo, ¿y si hubiera sido su hermana? Bueno, le cambió la cara. Digo, también tiene madre. Bueno, es que diciendo, esta señora me está ofendiendo. Digo, no, hombre, no. Es que esta chica es hermana de otro chico y tiene un padre y una madre. Entonces, vamos a empezar por ahí. No sé qué. Y el abuelo estaba así con la vara. Digo, ya madre mía, la que le va a caer a este niño. Efectivamente, o sea, hay que ponerles en esa posición de si fuera alguien cercano a ti, ¿cómo te sentirías? Si es el género femenino o masculino, o si le puedes ubicar en la misma torta que le estaban dando en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Eso falta mucho en la juventud y a lo mejor en los padres que dicen, bueno, no, es que mi hijo no va a hacer esto. No vean la cara que se le queda a un padre con un cargo, con un profesional impresionante que viene allí porque se ha metido su hijo en un lío. Bueno, hasta el extremo que en una guardia vino un cirujano vestido de cirujano y yo decía, ¿qué son carnavales? ¿Qué este señor? Tengo a una persona que decía para operar y digo, pero es a corazón abierto y tal, ¿no? ¿A qué hora va a pasar mi hijo? Digo, pues su hijo no sé, cómo tenemos la agenda. Yo intentando organizar la guardia y el otro o sea, iba vestido de verde, le faltó el fonendo y yo decía, esto no puede estar pasando. Quiero decir que todos somos profesionales, pero llevamos de progenitores, o sea, si nos podemos cambiar bien y si no, bueno, yo le respeté todo, vamos, todo lo que pude a ese señor, que me pareció que no estaba ni en el momento ni en el lugar de venir de esas formas, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Sigo, ¿no? Don Miguel, sigo, que me estoy enrollando. Vale, voy a hablar de las diligencias de protección. Decirles que efectivamente, si estamos viendo la otra cara de la moneda, estamos hablando de los infractores, de la responsabilidad, siempre tenemos responsabilidad los adultos, tengamos al menor infractor o tengamos al menor víctima, que la Fiscalía de Menores tiene muchísimo interés en evitar esa victimización secundaria, es decir, que el proceso no nos carguemos todavía más a ese menor que ha sufrido unas consecuencias de un hecho dramático, ahora en este contexto de ciberdelincuencia. Y entonces, ahí sí que les he metido los artículos, esto se me ha colado. Lo que quería que vieran era la tarjeta que les he fotocopiado, bueno, les he hecho ahí una foto, de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito. Igual que el compañero de la agencia ha mostrado recursos, efectivamente lo que nos falta a veces son dónde ir, cómo derivarnos, ¿no? Entonces, podemos estar con asistentes sociales, podemos tener el médico de cabecera, el pediatra, lo que sea, si tenemos a un menor víctima, ¿vale? Pero la Oficina de Atención a las Víctimas controla muchísimos recursos para menores que han sido sometidos a delitos, porque los tienen al día. Y entonces este teléfono es muy interesante para que lo tengan a cuenta. Vale, la reflexión. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? ¿Bien? Vamos bien. Vale, pues todavía puedo reflexionar en alto algunas cosas. Vale,
¿Se reinsertan o no los menores? Es decir, depende mucho del entorno, siempre depende del entorno social, familiar del menor. Un menor marginal, un menor que está institucionalizado, evidentemente, por mucho que esté en un centro, que le digan que se tiene que levantar, desayunar, ir a estudiar o a trabajar, que es el objetivo principal de los menores que entran en el sistema penal, si tienen 17 años, con la educación básica vamos a que pueda conseguir un trabajo y mantenerse por sí mismo. Pero claro, si luego sale, no tiene dónde ir, no tiene trabajo y no tiene entorno familiar, el trabajo que hemos hecho en la jurisdicción se nos cae. La adherencia a los programas formativos educativos impartidos, efectivamente. Que sepan que siempre cuando se cometen delitos de esta naturaleza se hacen talleres de educación en redes, de limitación, de control, pero ese labor que hacen dentro de la jurisdicción de menores en el ámbito penológico tiene que continuarlo en el ámbito familiar. Familiar en la estructura que sea. La ausencia o rehabilitación de adicciones, les digo, los menores que entran por la jurisdicción nuestra están tonteando o están ya en drogas o con exceso de alcohol. Ausencia y control farmacológico de patologías previas psiquiátricas, no saben la cantidad, estamos diciendo suicidios, estamos diciendo autolesiones, estamos diciendo que debutan o tienen muchas crisis con que tonteen con las adicciones con enfermedades psiquiátricas. Estamos bastante preocupados, estamos en la Fiscalía de Menores por la cantidad de chavales que los padres dicen, no es que nos tratan, bueno, y aparte de los delitos contra domésticos, filioparentales, que iba a hablar un poquito más adelante, y del abandono del círculo de amistades conflictivo, es decir, que si él tiene un momento de educación en el proceso penal o en el proceso de jurisdicción, justicia juvenil, y luego vuelve a su entorno, vuelve a su ocio desestructurado, vuelve a no hacer nada, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, la mejor medida, la prevención. Ay, perdón, vale. Vale, y en esta prevención, me encanta poner esta diapositiva, que es cómo podemos hacerlo. Es decir, yo quiero aterrizar un poco esas recomendaciones. Iba a hablar del contrato famoso porque yo lo he leído y he dicho, por Dios, ¿cómo no se me había ocurrido a mí hacer un contrato con mi hijo siendo jurista? Pues porque es un poco complicado. No sé si a ustedes les parece algún jurista por la sala o aunque no sea jurista, es decir, los pactos, las negociaciones y las historias con hijos menores adolescentes, pues a veces sí, u otras veces no. El tema es que te abran la puerta. O sea, ya les digo que ahora estoy hablando como progenitora y tengo un poco de Mr. Jekyll y Hyde, ¿no? Entonces, en definitiva, no hay que tirar la toalla y hay que ser proactivos. Proactivos es decir, ¿qué quiere que yo le haga? Porque es verdad que yo a veces he tenido conversaciones con padres desolados diciendo, no puedo hacer nada con él, lo último que me queda es denunciar, y digo, pues, ¿qué se espera? O sea, yo puedo corregir o pueden corregir en un sistema educativo imperativo en centros a su hijo, pero ¿qué cree? ¿Que vuelve a casa y vuelve al redil? El problema lo tiene con usted, conmigo. Entonces, tenemos que ser proactivos y buscar las formas de hacerlo. Entonces, a propósito de aterrizar, ¿no? ¿Cómo aterrizamos lo del control? ¿Qué puede estar bajo nuestro control? Y vuelvo a entrar un poco en el discurso, que yo suelo dispersarme, a dar mi discurso propio, claro, pero bueno, voy a bajar otra vez a lo de la ciberdelincuencia. Podemos poner el dispositivo accesible a toda la familia. Eso sí que lo podemos hacer. Cogemos el dispositivo, lo ponemos en el salón o que no lo tenga en la habitación. La webcam tapada, eso también, mire, además nos llevamos todos, ¿no? Hoy tenemos la herramienta. Podemos guardar conversaciones y fotos. Efectivamente, eso lo podemos guardar cuando él ya o él o ella nos ha confesado que le está pasando eso. Ni se les ocurra borrarlo por vergüenza ni por nada. La vergüenza aquí no sirve. Hay un delito, vamos a ver en qué estado se encuentra nuestro menor para minimizar las consecuencias. Limitar tiempos de ocio y de estudio, pues sí, los tiempos sí, vete al parque o haz esto o al otro, lo de los tiempos yo creo que hasta ahí podemos llegar. Y conocer el entorno social, con quién vas, con quién vienes, conoces al padre, o sea, prestar un poquito de atención. Pero en proceso, y se lo digo por la experiencia de 5 años de fiscal de menores, la relación de confianza, escucha y atención, que he cultivado porque cuando entran los menores delincuentes a la sala, donde les vas a recibir declaración, tienes al adulto, al representante legal, y a veces le mira y otras no. Y a veces dice, yo me prefiero ir a un centro de acogida que irme con este señor. Y digo, pues parece que aquí tienen que hablar algo más que no delante de mí. Quiero decir que les estoy planteando los extremos, pero lo que quiero es que tomemos las medidas de prevención antes, porque es muchísimo mejor. Entonces, la figura de apego, autoridad, referente, que les he puesto contrato familiar, viene después de que nos hayamos creado esa figura por nuestra parte. Es decir, la autoridad no se impone porque nunca se interioriza por parte del otro interlocutor. Y eso lo sabemos todos. Cuando a tu hijo
sobrino, nieto, le dices, haz esto por no sé qué, te lo hará. Te pegará un portazo o no lo hará y pasará de ti y se va a la calle y dices, bueno, es que es peor el remedio que la enfermedad, vamos a ver. Y los adultos somos nosotros, que a veces nos desdibujamos, porque dices, bueno, es que si lo ha hecho y si no lo hace, ¿qué puedo hacer yo, señora? Me dicen a mí, ¿qué puedo hacer yo? Digo, ¿lo hago yo? ¿Me llevo yo a su hijo a casa? Digo, que yo ya tengo el problema con el mío, digo, vamos a ver. Claro, es que esto es un poquito así, decir, bueno, vamos a ir al contrato familiar, perfecto, me ha encantado, las cláusulas, léanselas, pues son estupendas, pero primero tenemos que trabajar, que tenemos un adolescente así, o sea, no tenemos, me ha gustado la foto esta porque digo, qué mona, estamos así en el sofá, había miles del sofá con los niños encantadores, pero tienes un adolescente que te da la espalda y no te mira ni a la cara. Y dices, a ver, nena, dame el móvil, vete a la porra, no sé qué, tal, o nene, o lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un proceso de comunicación que no se puede superar con un contrato. Espérate, porque es que además pasa que dice la madre, bueno, ya está bien, no me haces caso, te quito la wifi. Ojo, la pega un guantazo que la saca los dientes y la tenemos por violencia doméstica. Y claro, la señora con toda la razón del mundo, es que lleva, no sabe usted, lleva sin ir al colegio 5 meses. Y yo le digo, ¿y el primer día que dejó de ir, y usted dónde estaba? Y el segundo, ¿vale? La semana. 5 meses. Y claro, se pasa todo el día en el ordenador y no sé qué hace. Digo, ¿y quién? Y en una cueva, le paso la comida por debajo, le paso no sé qué, y claro, ya me he hartado y le cojo el wifi y digo, claro, y le ha saltado los dientes. Entonces viene la señora con la cara así. Es decir, no se puede pasar de 0 a 1000 en un momento. Si queremos hacerlo bien. Claro, si no queremos tener más consecuencias, porque luego viene la madre llorando, yo no la quiero denunciar. Yo sé que se ha puesto nerviosa, digo, ya señora, pero tiene un problema. O señor, generalmente son las señoras, las que vienen a fiscalía y responden de sus hijos, de sus hijas y dan la cara. A veces los padres no están y otras veces pues estarán trabajando. Pero quiero decir que la figura parental de más continuada en el tiempo y que se presenta allí a dar la cara y a responder y a llevarse a los menores infractores son las madres. Bueno, pues a estas son con las que tienen más fricción. Entonces, en ese momento de así, no se puede entrar en el contrato, fírmame el contrato o te quito el wifi o tal. No, no, no. Tenemos que dotarnos de habilidades. ¿Han visto La vida es bella? Todos, ¿no? Bueno, a mí esta es una película de referencia, es decir, estoy acabando, tranquilos que no voy a seguir con fotos así motivadoras porque me parece que ya me tengo que acabar. Si este hombre fue capaz de hacerle creer a su hijo en un campo de concentración que era un concurso, que no podemos hacer nosotros para cambiar las circunstancias de ese menor que está perdido, que le tenemos que dar un espacio. Es decir, educar, y se lo digo en primera persona, de verdad, o sea, no vengo de lista de profesional, de fiscal, sí, claro, como no es su hijo, pues evidentemente no es mi hijo, es el suyo. Pero cuando llego a casa tengo el mío, y efectivamente tengo esa doble vertiente de decir, se me está yendo, también un poco en plan paranoia, se me está yendo, tengo que controlar, pero claro, tengo que darle su espacio. No desde el buenismo, que soy fiscal, ojo, desde una posición de, bueno, la educación de antes, don Miguel no es la que es ahora, se da cuenta, por eso ha propuesto estas jornadas, evidentemente, pero es que tenemos que dotarnos de habilidades, que hay gente que ni las tiene, ni las busca, ni se les espera. No es su caso, porque están aquí en estas jornadas tan interesantes en las que han venido a informarse y a ver qué podemos hacer, pero podemos hacer desde este lugar, reinventarnos y decir, vale, las nuevas tecnologías. Buscando información sobre esto, los niños son nativos digitales, nosotros, inmigrantes digitales, que nos designan así, digo, joder, qué nombre más feo, pero es que tiene toda la razón. O sea, antes ha sonado el teléfono a una señora, la pobre, no ha podido desconectar el teléfono, mi hijo ya le hubiera mandado 4 meses. Entonces, claro, dices, para muestra un botón, pero nos tenemos que poner a ello porque nos va la salud, el bienestar de nuestros hijos menores, al menos por egoísmo. O sea, yo quiero que mi hijo esté bien, pero que el entorno esté bien. Porque luego otra de las cosas que vienen los padres, los abuelos, los tíos, es que mi hijo es un encanto. Es el entorno, digo, que se lo digan a los 4 abajo que ha participado en el robo con él. Que viene la madre, es que lo malo son las compañías. Digo, ¿pero las compañías de quién? Digo, a ver si va a ser el funcionario y yo. Vamos a ver. Entonces tenemos que centrarnos un poco en reinventarnos. Si no tenemos habilidades, recapitulando, ya está, acabo. Si no tenemos, sobre todo, buscar, váyanse a la mayúscula de abajo, buscar recursos para desarrollar habilidades educativas, porque cuando dices, el menor está en tratamiento, ese que se encierra en el cuarto, que no tiene comunicación, que tontea con las drogas, tontea no, vamos, que se droga, aunque diga que se fuma un porro a la semana, me da igual, luego empezará con 2, 3, con lo que sea. No, pero es que no quiere ir. Yo tengo cita con servicios sociales y el niño no va. Digo, ¿y usted yo?
Digo, hombre, no sé, si el niño no va, usted mire a ver, no por la droga del niño, sino por qué puedo hacer yo. Ahí están los recursos tan buenos que ha proporcionado él para decir, bueno, si estamos hablando de redes, estamos hablando de tal, voy a informarme, voy a ver qué tipo de habilidades, qué tipo de peligros hay para poder atajarlos. Si no sabemos a qué, como inmigrantes digitales, me da igual qué tipo de problemas hay para poder superarlos, ¿no? Empoderar la figura del adulto. Efectivamente, o sea, yo cuando hablo con el padre me dice, no sé qué pensará él, y le tengo aquí delante al menor, digo, perdone, digo, él, digo, le estoy hablando a usted es el padre. Ya, pero es que él, claro, ¿qué opinas? A mí cuando un padre me está trasladando la pregunta que le hago yo de que él va al colegio y se quedan así, como le digo que va o que no va. Digo, pero va o no va al colegio. Hay mucho absentismo escolar. Claro, si estamos con redes, estamos con tales, dormimos poco por la noche y no vamos al colegio. Y los padres encima tienen la actitud de ocultarlo. Digo, hombre, digo, pero ¿desde cuándo no va al colegio? O sea, es que hay cosas como ¿desde cuándo no va al colegio? Claro, se acuesta tan tarde, que claro, tiene hambre. Digo, hambre, ¿por qué tiene hambre? Pues porque por la noche le entra hambre y me levanta a las 3 de la mañana. Una señora se levantaba a las 3 de la mañana a hacerle la cena porque el chaval tenía otro horario. Hasta que no sé por qué le tenía yo al niño, pues porque le di un guantazo en un momento. Y la señora dijo, es que no puedo más. Digo, pues es que lo que está viviendo usted. Entonces, buscar ayuda, buscar recursos para desarrollar esas habilidades educativas. Tenemos un problema, todos. Me quedo con la última frase de don Miguel. Todos y cada uno de nosotros somos responsables. Y creo que lo he transmitido, ¿verdad? Todos, yo me incluyo, ¿eh? Así que muchas gracias por la atención y que la fuerza les acompañe a todos. Muchísimas gracias, Gemma, por esta animadísima lección. Fantástica. Vamos a ver, efectivamente, la responsabilidad es de todos y de nuestro colectivo, dado que somos un mutuo de profesionales universitarios, en donde las connotaciones precisamente del conocimiento, de la ciencia, de la inteligencia, que nosotros somos portadores o defensores y cultivadores, pues está también la responsabilidad, la connotación de las profesiones, la responsabilidad. Hay responsabilidad mayor que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros niños. Eso, además, es una perspectiva ya de abuelo. De jóvenes andamos corriendo detrás de muchas cosas, que si la hipoteca, que si el medio social, que si la profesión, y muchísimas cosas. Cuando somos mayores, y esas cosas todas adquieren un matiz de relatividad muy importante, el protagonismo está precisamente en los pequeños. Nos damos la importancia que realmente tiene. Eso es la responsabilidad que todos tenemos. No dejarnos influir por esas tonterías que se dicen, los hijos no son de los padres y cosas así. Hay muchísimas cosas que hoy van en contra de esa cultura que en Occidente siempre se ha cultivado, la cultura de la responsabilidad, del esfuerzo, del mérito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hace realmente da valor al hombre, a la persona? Y es la integridad de la persona la que nosotros perseguimos hoy con una buena educación para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros niños en la sociedad, porque somos responsables también como sociedad, no es solamente como el afecto familiar, por supuesto, pero hay algo más, ¿no? Tenemos que ayudar a colaborar que nuestros jóvenes vivan otro mundo, vivan un mundo, pues no digo el mundo feliz, pero que también tendrán que aprender a combatir, a luchar, a estar presentes, a ser responsables en todos los sentidos. Bueno, y aquí esta jornada, que supongo que ya tendremos un ciclo pues a lo largo de las próximas etapas, porque realmente es un granito de arena que no podíamos dejar de tocar. Y bueno, tener además el lujo de tener unos colaboradores en el discurso, como es el bueno, de Julián o de Inma. Muchísimas gracias y ahí estamos todos. Gracias. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido por la gente que nos está siguiendo online. Bueno, la buena noticia que tengo es que la mayoría de ellas pues se han contestado, pero me voy a referir simplemente a bueno, nos están preguntando cuáles son las aplicaciones de control parental que desde aquí podemos recomendar, ¿verdad?
bueno, pues porque es verdad que hay mucho desconocimiento con respecto a qué se puede utilizar, qué medios tenemos los padres a nuestro alcance para, bueno, pues para poder controlar estos dispositivos y demás. Nosotros desde aquí, bueno, vamos a recomendar sobre todo unas aplicaciones que son gratuitas, todas ellas, que pueden las personas fácilmente acceder. Pues una se llama Custodio, hay una que es muy conocida, muy extendida, que es el Google Family Link, el King Explorer, el Family Time, hay una que también se llama Norton Family, Kaspersky Safe Kids y bueno, muchas otras. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Pues al final limitan los tiempos de uso de esos dispositivos de estos menores, controlan el contenido, mandan estadísticas incluso. Bueno, aquí tenemos mi compañero José María, que lo tiene implementado en la menor que le corresponde y que esta misma mañana me estaba enseñando. Mira, y salen las estadísticas del tiempo proporcional que ha estado metido en Disney, en este sitio, en el otro, en fin. Yo creo que es muy, muy conveniente que estemos al día. Nos lo están preguntando, es la pregunta que más hemos recibido a lo largo del día de hoy, de qué aplicaciones recomendamos desde aquí, y nos parece oportuno, pues estas que hemos dicho. Luego había también otras preguntas que ya, bueno, pues relacionados con programas educativos, que yo creo que Julián ha respondido pues con todo el material que está proporcionando de manera muy acertada la Agencia de Protección de Datos, incluso con denominaciones también muy afortunadas como la guía que no viene con el móvil. A mí me encanta esa denominación para ese recurso que habéis preparado, muy, muy bueno, la verdad. Y luego, bueno, pues todas las consecuencias también legales, ¿no?, que nos están preguntando también sobre los usos inadecuados. Pues yo creo que Gemma, vamos, nos ha ilustrado perfectamente con qué va a pasar, los casos. O sea que no, yo creo que están perfectamente contestadas esas preguntas que nos trasladaban. Y no sé si hay alguien aquí en sala también que quiera hacer alguna pregunta, porque ahora podemos daros paso. Tenemos se parece que... Buenas tardes. Lo primero, darle las gracias porque me ha encantado. O sea que creo que es muy necesario y enhorabuena por las magníficas ponencias. Mi pregunta era para Gemma en este caso. Has hablado del móvil, que es la droga del siglo XXI, y has hablado de programas de reinsertación a todos los niños. ¿Hay algún programa de desintoxicación del móvil? Igual que lo hay de la droga o de cualquier otra adicción. Gracias. Sí que lo hay. Además hay un centro en Madrid, que ahora mismo no sé dónde está, pero que es pionero en la Comunidad de Madrid, que sirve para desintoxicar, deshabituar, porque desintoxicar de la adicción a las tecnologías. Es verdad que tuve un caso con un joven que era deportista, además deportista de élite, y en un momento dado de su adolescencia pues se encerró en el cuarto, empezó a engancharse a la Play. Y el padre, que también era deportista de élite, no lo entendía. Fueron a ese centro y estaban un poco disgustados. ¿Por qué? Porque le decía pautas, el psicólogo, que él no estaba de acuerdo. Entonces, a verlo lo hay, pero claro, hay que cumplir las condiciones, lo que te dice el terapeuta, para que pueda desintoxicarle. Es decir, no te puede, de 0 a 1000 no se puede pasar, de 1000 a 0 tampoco. Entonces, que tengamos paciencia. Sí que lo hay, y en medio abierto, es decir, cuando se le impone una medida que no es de contención, efectivamente lo hay. Si hay contención ya no tiene, o sea, se desintoxican por sí, porque no les dejan acceder a las tecnologías. O sea, que hay centros, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las aportaciones. Yo quería remarcar algo que me parece esencial y que no ha salido, aunque haya salido implícitamente. Y es que lo fundamental es querer a los hijos y tener interés por ellos. Escuchar muchísimo, respetar su crecimiento y estar con ellos. Toda la experiencia que yo tengo como asesora familiar, como abogada y como pedagoga, es que los padres delegan en el colegio la educación. O lo delegan en la cuidadora,
o lo delegan en la persona que tengan más a mano, los abuelos. Me paso todo el día observando qué es lo que ocurre con esos niños. A propósito del tema de los móviles, estoy viendo padres que dejan ahora mismo al venir para acá. Había una niña de 5 años con el móvil y le digo a su papá, ¿desde cuánto está con él? Y me dice, desde los 3 años. Todos los niños que yo veo con cuidadoras o con mamás, y otra mamá, que este niño tenía 1 año y estaba con el móvil. O sea, los padres no tienen conciencia y nadie les explica lo negativo que es el móvil para los ojos, para el cerebro y sobre todo para después la dinámica de enfrentarse a la vida con algo que ellos han tenido que ganarse, que toda la distracción no está en la tecnología. Yo conozco, porque he hecho pedagogía Waldorf, y me doy cuenta de cómo un juego, un estar, una clase donde los niños son solidarios, se ocupan unos de otros y donde los padres están continuamente en la escuela viéndolo, el seguimiento de ese niño, los niños no tienen esos problemas ni de droga ni de delincuencia. Por algo será. Las mamás, cuando se van a trabajar, no piensan lo que va a pasar con los niños. Y el estudio que yo he hecho sobre eso, de guarderías y de cuidados, lo refleja. O sea, no hablo por hablar. Bueno, totalmente de acuerdo, pero sí quería apostillar que el que caigan en un momento dado en un momento complicado de su vida puede pasar en las mejores de las familias con el amor más grande del mundo. Lo que va a marcar la diferencia es la rehabilitación. Es decir, si tú tienes un hijo al que le has prestado toda la atención del mundo, con amor, evidentemente, que ya es que, bueno, efectivamente, es que si no hay amor, no hay atención, no hay confianza, no te tiras al suelo con él en la alfombra, después de trabajar que está reventada, ni haces un montón de cosas por él, ¿no? O por ellos. Pero lo que marca la diferencia es que si se meten en un momento complicado, porque le tienes que dejar respirar, o sea, la adolescencia es el momento en el que ellos están encontrando su identidad, no estás ahí jugando con ellos y tal, porque no quieren jugar contigo. Quiero decir que todos somos conscientes de ese periodo de la vida que dices, ya no, dame un beso y tengo que ir detrás de mi hijo como un poco yo. Digo, no, bueno, pues nada, ya me vendrá a darlo. Quiero decir que vamos a ser conscientes de que es la adolescencia. Si tú tienes un hijo que ha confiado en ti, que te tiene de referente, cuando le pase algo de esto, no se va a hundir en la miseria, no vas a tener el miedo de se me va a tirar por la ventana o la sorpresa de que se me ha tirado por la ventana porque no hay comunicación. Entonces esa es la buena noticia para los padres que se preocupan, que los quieren, que los queremos y que estamos pendientes de ellos, porque amor seguro que hay, pero a lo mejor hay una falta de comunicación entre ellos que no sé en qué momento se ha perdido. Pues por ejemplo, con lo del COVID no saben la cantidad de situaciones dramáticas que se vivieron, porque se moría un progenitor y allí se callaba todo el mundo y el chaval era, mi padre era, bueno, una situación muy dramática. Entonces, pueden delinquir, pueden meterse en situaciones de estas, la diferencia la marca la rehabilitación, el acompañamiento, es decir, no pasa nada, vamos a salir de esta, vamos a buscar recursos. Mi opinión. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los ponentes las exposiciones, me han parecido súper interesantes. Yo tengo doble perfil, soy progenitora, me ha parecido todo muy acertado también de adolescentes y también vengo por la parte profesional y ahí quiero que a ver si me pueden dar algo de luz o por lo menos que me afiancen que lo estamos haciendo bien ahora mismo. Trabajo en una empresa de enfermería escolar, con lo cual juntamos menores, salud, una bomba de relojería, datos, por supuesto. Nos encontramos muchas situaciones a raíz de los comentarios, o sea, todas las exposiciones que han hecho en cuanto a suicidios, acoso escolar, lo vemos diariamente. Trabajamos mucho con estadísticas y sabemos en nuestros colegios, por las actuaciones de las enfermeras, qué está pasando en cada colegio. A raíz de la pandemia estamos teniendo muchísimos intentos de suicidios en los propios centros y tenemos problemas a la hora de, a nivel legal, tenemos problemas con la edad de protección de datos de 14 años, la edad sanitaria 16. A la hora de
No problemas, pero nos enfrentamos a diario con dudas de los directores. Sobre todo creemos que los directores están un poco con una sobrecarga de responsabilidad en ciertos aspectos cuando nos encontramos con adolescentes que van a las enfermerías a contar a la enfermería, que no olvidemos que es un personal sanitario con se me ha olvidado la palabra, confidencialidad por ser sanitario. Cuando tenemos un adolescente que tiene un embarazo, por ejemplo, con ideas suicidas, en función de la edad, jugamos con que está dentro de un servicio sanitario, pero está dentro de un centro escolar, que los padres han dado esa responsabilidad al director de cuidar de esos menores. Nos encontramos con, ¿qué hacemos? ¿Avisamos a las familias? Por la edad, no avisamos. Me estás poniendo caras de... A ver, ¿estamos hablando de un menor con intento de suicidio? ¿Un menor con un aborto? O sea, es que no sé qué situación... No, o sea, estoy poniendo en contexto un poco todas las situaciones que nos encontramos. Vale, solución básica, sentido común. Es decir, efectivamente, eso es lo que hacemos. Me alegro que me contestes vamos así. Vamos a ver, o sea, aplicamos la lógica normalmente. Me denunciarán a la Oficina de Protección de Datos que le he pasado el nombre al médico que le ha salvado la vida a su hijo. ¿Pero dónde estamos? Fenomenal. Sí, ¿no? Es lo que quería oír. Pues sentido que no quiere decir. Claro, lo que pasa es que nos encontramos con que los directores de los centros tomar ciertas decisiones también con todo lo que a nivel diario en un centro se encuentran de problemáticas de todo tipo, cuando de repente a nivel de la enfermera escolar se presenta con un problema de este tipo, para ellos es muy complicado gestionarlo porque ya sabéis lo que son los grupos de padres, de WhatsApp, de movimientos de información, de... Me da absolutamente igual, no saben lo que son los padres cuando entran en fiscalía, o sea, no saben, hay que bajarles el tono porque decir, perdone, usted no sabe dónde está, no sabe quién soy yo porque sí lo sabe, que estoy ahí sentada y que tiene su hijo custodiado por la policía. El que otro, y eso lo tengo clarísimo desde el minuto 1 de mi profesión, que tengo mucha responsabilidad y que puedo meter la pata constantemente, que la meto porque el error va en la afabilidad humana, ¿no? En la condición humana. El que otro no sepa lo que tiene que hacer, no va a afectar a que yo no sepa lo que tenga que hacer. Totalmente. Y luego invoque el interés superior del menor. Totalmente. Y el estado de necesidad. Por ejemplo, son dos situaciones en las que es una excusa absolutoria en derecho penal. Es decir, el estado de necesidad es que aquí prima que salvemos al menor o que le procuremos una atención integral al director. Por ponerle una anécdota, los directores de colegio, cuando hay acoso escolar, nos dicen P. A. Ha agredido sí. A. O. Sí, en total. el patio del colegio, ocasionándole lesiones de tal. Lo pongo en conocimiento de fiscalía a los efectos oportunos. Y le digo yo, ¿y ahora cómo contesto yo? La fiscal A.E. no tiene ni idea de lo que ha pasado ni de entre quién, pero vamos a ver, o sea, protección de datos sí, pero estamos en situaciones en las que prima la intervención inmediata, si es lo que me está... Sí, bueno, y luego nos encontramos muchos adolescentes que saben mucho buscando en Google de yo tengo 14 años, no tengo consentimiento para no darte mis datos. Cosas de esas tenemos habitualmente, que al final bueno, pues ahí, claro, tenemos que brear diariamente con situaciones y con padres también. No, sí, efectivamente. Que no casi son peores. Que no son los que están aquí sentados. Y soy madre, efectivamente. Sí, que no son los pero que están aquí sentados. Comentaba antes que hemos tenido situaciones de padres que con niños alérgicos que en un comedor les han cambiado la bandeja de color por seguridad y que le están estigmatizando al niño por poner una bandeja de otro color. Entonces, claro, te llama la dirección de ese centro diciendo que qué hace y, hombre, se te ocurren varias cosas, ¿no? Primero, hablar con el padre y decirle, mira, intenta dialogar con el padre y hacerle entrar en razón. Pero es verdad que todo lo que habéis planteado nosotros lo vivimos diariamente en los centros escolares, a nivel pues eso, solamente en esos pequeños reductos de colegios de 900 niños, todo esto ocurre a diario. Y la verdad es que, como habéis dicho, es preocupante y creo que debemos de poner solución. Pero el sentido común hay que aplicarlo ya la vida diaria. Al lado. Yo cuento con el sentido común del de enfrente, si no, cuento con el mío. O sea, quiere decir, no por lo que hagan los demás, no voy a dejar de hacerlo yo, no puedo hacer nada. Recuerden la proactividad, es decir, yo puedo decir, es que el mundo no me entiende, y como el mundo no me entiende, o es que esto no va a mejorar. Es verdad que esto pasaría, la solución de todo esto es que la ley nos prohibiera a los 16 años tener un móvil, acceso a redes, etcétera, etcétera. Pero con la globalización esto es imposible. Entonces, también he participado en otras mesas de hablar del sexo de los ángeles. Digo, no, vamos a ver, si el Estado no puede hacer algo,
Yo lo que no voy a hacer es dejar languidecer esta situación en la población. O sea, que cada uno reaccione y que si yo tengo una situación en la que un director no me atiende pues por el problema que tiene con los padres, pues también he dado charlas al ámbito educativo y decir, reaccionen, empodérense, o sea, hay que tener un control en el colegio y los padres en otro lado, y si no, las AMPAs y tal, bueno, pues a la denúncieme, ya verá lo que hacemos con la denuncia en el juzgado, porque es que aquí ponga una denuncia en su vida, ¿y qué se cree que va a hacer esa denuncia? ¿Que le han cambiado la bandeja de color? Claro, yo leo eso y digo, es que no me lo puedo ni creer. Nosotros, sobre todo, lo primero que hacemos es poner el sentido común y... Pues ya está, tranquilidad, sentido común. Me alegra saber que estamos haciendo las cosas bien porque a veces resulta complicado decir por dónde tiramos. No sabemos muy bien Claro. pues cómo afrontar ciertas situaciones que de verdad que pueden ser dramáticas dentro de un centro. Pues nada, muchas gracias, agradecerosla a todos. Sí. Y para postergar, porque vamos a ver, aquí ya estamos un poco viendo siempre la protección de datos como el obstáculo. Yo no hago esto por protección de datos. Cuando yo estudiaba la oposición, funcionaba el silencio administrativo. Entonces fueron a preguntarle a una funcionaria, no sé qué, una jefa de sección normal y corriente, y se veía ver muy agobiada y dijo, no le contesto. Y ¿sabe usted por qué? Por el silencio administrativo. Pues ahora es la protección de datos. Vamos a ver, los derechos fundamentales no son absolutos. Es que no tengo nada que añadir a lo que Gemma ha dicho. Lo bajaba del interés del sentido común a la práctica jurídica. Se ponderan, los ponderan. Y hay derechos que prevalecen sobre otros. La libertad de expresión prevalece sobre la protección de datos con arreglo a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional cuando sea verdad, no sé qué, no sé cuánto. Aquí es lo mismo. Y luego algo que aprovecho, o sea, aquí voy a aprovechar, sobre todo para los centros educativos. Hablo ahora de protección de datos, ¿no? Y un poquito... yo creo que el legislador fue consciente de que es una legislación compleja y que requiere ayuda a los operadores, los que se llaman en el término los responsables del tratamiento. Y para ello establecen los delegados de protección de datos. Lo establecen y yo cuando me toca hablar de ello, digo, es que los delegados de protección de datos vienen a ser una antena de la agencia. Nosotros somos 200. Y 8 millones de alumnos. En el sector sanitario, ni te cuento, con datos especialmente protegidos, ¿no? Entonces, para eso, para el momento concreto no, porque no va a estar el delegado de protección de datos para poderle llamar, oye, que tengo aquí a este que viene con el padre, que no sé qué, pues no. Pero toda esa labor de formación, de difusión, la tienen ahí. Y sí que decir que todos no son absolutos, que el sentido común que prima el derecho a la vida, además recogido jurídicamente como excepciones. Y entonces nada que añadir a Gemma porque es un poco de dominio, pero no somos un obstáculo para evitar daños mayores. Con la protección de datos intentamos proteger o se garantiza la protección de derechos y libertades. Los que luego te afectan directamente, y uno es este, si se está jugando la vida, si se está jugando una lesión, lo tenemos ahí. Referido al tema también de los centros escolares. Vamos, me pareció muy oportuna su intervención, porque realmente es en el ámbito escolar y en el ámbito sanitario en donde muchísimos niños y jóvenes buscan refugio por la incomunicación que tienen con sus padres. Y se le puede prestar una ayuda en un momento muy importante antes de que eso termine en una desgracia, entre que el peligro se convierta en un riesgo, o el riesgo se convierta en peligro, ¿sabes? ¿No? Es importantísimo. Ahora tiene que prevalecer precisamente ese sentimiento de auxilio, de ayuda. Es una persona que necesita ayuda, como un accidentado en la carretera. No puedes dejar de prestarle ayuda. No se puede mirar para otro lado. Hay que estar allí. Gracias. En los centros, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en Galicia y en Castilla-La Mancha, son los únicos sitios que están prohibiendo el uso de los móviles. Que ese dato también es curioso e interesante, ¿no? Podríamos hacer todo esto, ¿no? A nivel nacional, ¿verdad? Se está prohibiendo el uso del teléfono móvil en los centros. Sin embargo, hay muchos padres que se quejan de eso, cosa que me parece a mí algo increíble. Es decir, usted o su hijo cuando entra en el centro escolar puede llevar el móvil apagado y cuando salga del centro se le devuelve. Y si se le coge a su niño en el recreo con el móvil, ¿verdad? Tendrá usted que venir a por él, que se le dé la sanción oportuna, obviamente, pues por haber incumplido una norma. Pues hay muchísimos padres, para que veamos lo que estamos hablando, que no están de acuerdo con eso, cosa que a mí personalmente me parece increíble. O sea, todavía hay margen de
de mejora, ¿no?, en todo lo que tal. Por eso, a ver si los políticos también nos ayudan en todo esto, las instituciones, las familias. Esto es una cosa de todo el mundo, ¿no?, como hemos comentado, pero que me resulta curioso ese dato también. Vale. Pues si estamos en plan de hacer... Podemos también pedir más medios para la justicia, que hace mucha falta. Mucha falta. Muchas gracias, Miguel.